Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Hermanos, aquí estoy en esta hermosa ciudad de Neápolis, Cábala, donde Pablo pone sus primeros pies, sus huellas quedan aquí, en esta bella ciudad. Y le doy gracias a Dios que me permite llegar hasta aquí, donde estuvo el apóstol de los gentiles. El Espíritu no le permite llegar a Asia, sino que lo trae a este lugar. Y desde aquí, el apóstol de los gentiles, empieza su predicación, va camino a Filipos, donde vamos a tener una experiencia muy bella y donde San Pablo también nos dejará uno de los escritos bellísimos, una pluma delicada de ese evangelio y de lo que significa ser seguidor de Jesucristo y el gran misterio del cielo. Luego viajaremos a Tesalónica y desde aquí seguimos este recorrido donde hemos seguido las huellas de San Pablo. Pedro y Pablo, aquí dice la Iglesia Ortodoxa en este lugar de Filipos, donde vamos a celebrar la Eucaristía. Celebra y tiene la memoria de San Pedro y San Pablo. 29 de junio. Vamos a este lugar maravilloso. Este es el río Zigactis, que entonces también pasaba por aquí. ¿Ok? Filipos es una ciudad que los muros están allí de frente exactamente, a unos 500 metros. Y aquí Pablo bautizó a la primera mujer cristiana que se llamaba Lidia. Un elemento es el río, otro son aquellas piedras. Por aquí pasaba una especie de puente, la vía Ignacia. Así, estos son los elementos que indican que este es el punto donde Pablo bautizó a la primera mujer cristiana, que era una vendedora de púrpura, de vestidos, de tejidos. Así pues. Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Démosle gracias a Dios que nos reúne aquí en Filipos, donde San Pablo a Lidia de Tiatira, de esa iglesia que visitamos también, ella que vendía esas ropas púrpura,
Es aquí la primera convertida, la primera bautizada a la fe cristiana, y desde aquí empieza esa evangelización del continente europeo. Démosle gracias al Señor que nos permite disfrutar y deleitarnos con Él en este hermoso lugar, en esta fuente de espiritualidad, siguiendo estas huellas de San Pablo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Esa primera matriz de donde viene la vida y que San Pablo aquí, por la gracia del cielo, bautizó, recordemos lo que somos por el bautismo y por estas aguas. Démosle gracias al Señor de que fuimos llamados a la fe de cristianos. Se pueden acercar los. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Está ahí en Filipos, donde empieza San Pablo su predicación hacia el continente europeo, y ha sido una experiencia muy bella en este lugar poder celebrar la Eucaristía y poderle dar gracias a Dios por estos 29 años de vida como sacerdote, dedicando el Evangelio y llevando la gracia sacramental. Le pido a Dios que se siga derrochando la gracia del cielo a través de mi debilidad y del ministerio que Dios me pone. Estoy llegando con los peregrinos. Estamos llegando a un lugar muy bello aquí en Filipos, donde Pablo fue llevado a la cárcel. Vamos a ver, cuando Pablo fue llevado a la cárcel con Silas, alababan a Dios. Dios trajo un terremoto, se cayeron, la cárcel fue derrumbada, el barrote, las cadenas, y Pablo no quedó libre, porque Pablo ya era libre en Cristo. Pablo siguió ahí para liberar al carcelero, que ese sí estaba en prisión, y esa noche Pablo fue a la casa del carcelero y su familia se convirtió. Este es el lugar, muy bello lugar. El teatro, por favor. Estamos en el Teatro Romano de Filipos. ¿Cómo se llama la ciudad del lado? El pueblo aquí cerca, Crinides. Crinides, así se llamaba, Crinides, ciudad de fuentes.
ciudad de Fuentes. Fuente. Pablo es traído porque después de lo que vivió con Lidia, Pablo conjura al espíritu del mal, de brujería que había aquí, y eso no les gusta mucho, porque Cristo lo hace. Entonces a Pablo y a Silas los llevan a una prisión, nos lo va a explicar nuestro guía, pero Pablo no fue prisionero nunca, porque dice la palabra que cuando cayeron los muros no dice que Pablo salió corriendo, Pablo siguió alabando a Dios, porque Pablo ya era libre, lo que les decía ahora. Nunca Pablo estuvo en prisión, Pablo era libre en Cristo y siguió alabando a Dios. Y el que sí era prisionero era el carcelero, que se llevó a Pablo esa noche a su familia para que fueran bautizados. Y bueno, después Pablo seguirá su camino. Vamos a ver el teatro, sí señor, por favor. Y me decía, ¿qué quieren decir la palabra teatro? Porque según Diego, y tiene razón, después ha coincidido con lo que me explicaba el padre en griego. ¿Le han visto ustedes? Yo estuve dialogando con él una horita, mientras ustedes estaban allí en el río, ¿no? Y teatro, la palabra teatro es una palabra antigua en griega. Teatro en griego, teatro en italiano, en español, teatro en francés, ¿no? Que viene, señora en gloria, de un verbo antiguo que era theome, que quiere decir observar. El ser humano cuando observa, aprende. ¿No es así? Diego, es así, por favor, ¿no? Que tienes que corregirme si no digo algo bien, ¿ok? Y de allí viene la palabra en griega teoría, un modo de ver las cosas. Muy bien, así pues, este teatro se ha construido en el siglo IV a.C. Siglo IV a.C. Y los teatros los construían los antiguos griegos. ¿Por qué razón? Me lo explicaba el señor Jorge, que tiene nombre en griego. ¿Por qué razón se hacían los griegos? Para enseñar a la gente. En el teatro va alguien para aprender, queridos amigos. Ver una obra teatral, ¿ok? Y aprender qué pasa en el mundo. A través de las obras teatrales se llegaba en una conclusión. Y esto en griego es catharsis. Diego, ¿cómo es en castellano? Catarsis. Gracias por compartir, de verdad. Catarsis, que quieren decir conclusión, la moraleja que dicen en español, ¿no? En griego decimos conclusión moral, pero he aprendido hace 3 años la palabra moraleja, no la conocía, así que sé una palabra más en español. Bueno, en el teatro iba toda la gente para aprender, porque era muy importante. El teatro para los antiguos griegos, queridos amigos, era la escuela suprema, en donde iba toda la gente para aprender. Repito, este teatro es del siglo IV a.C. y un teatro en griego que después los romanos siguen a los griegos. ¿Usted cómo se llama? Carmenza. Carmenza dice que por eso todos nosotros los occidentales pertenecemos a la misma cultura, la cultura greco-romana. Los griegos fundan y los romanos lo expanden todo este espíritu. Un teatro en griego, primero de todo, tiene la orquesta. Esta cosa circular aquí, ¿la ven ustedes? La orquesta, yo en griego lo digo orquestra, ustedes lo dicen orquesta, sin la R. Otra cosa tiene las gradas, donde está sentado el público. Los actores eran solo hombres en aquella época, 500 años antes de Cristo, no ayer. Y estaban sentados, pero, señora Gloria, cuidadito, no dejar ahí el pasaporte, por favor. Okay. Bien. Aquí podía venir, los actores eran solo hombres, pero como espectadores podían estar incluso las mujeres con sus niños, porque el niño, queridos amigos, va a ser mañana el ciudadano, muy importante, ¿ok? Aprende. Así que el teatro era la escuela suprema, la escuela donde aprende la gente. Este teatro después, en las épocas posteriores de los griegos, cuando vienen los romanos, se usa para hacer, ¿cómo lo dice en español esto? Los animales, los gladiadores. Ok, los gladiadores, ¿no? Okay. Este teatro, allí abajo, ¿no? Yo no entro allí porque tengo miedo. Si me come algún animal, Dios. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es que este teatro, a partir de los años 50, se usa? Cada verano vienen grupos teatrales. La gente de las zonas estas viene y ve una obra teatral y también ve un cantante que canta, etc. Los
palabras más. Ahora, esta ciudad les decía que se ha fundado en el 400 más o menos antes de Cristo, que se llamaba Crinides al inicio y después se llamaba Filipos, por el nombre de Filipo II. Cuando el cristianismo se hace religión oficial del Estado romano, el señor Pedro, Pablo, tienen dos nombres griegos, por eso tienen más derechos, por favor. Ok. Me decía que esto se hizo en el 380 después de Cristo con el emperador Teodosio. Pero él también, que se acuerda muy bien, me decía antes, porque teníamos un contacto, yo cuando estuve con el padre, el señor vino un momento, y me dice, en el 313 después de Cristo, con Constantino el Grande, cada uno en aquella época, en la época del Imperio Romano, podía creer lo que quería. El Edictum Mediolanum, se dice esto. Gracias por su ayuda. Se acuerda muy bien de la historia. Y con Teodosio el Grande, ok. ¿Qué pasa entonces? El cristianismo se hace religión oficial del Estado romano. Y empiezan a hacerse iglesias. ¿Y qué es iglesia, por favor? ¿Qué quieren decir iglesia? Eclesia en griego. Daniela, ¿ves por dónde viene la palabra iglesia? Porque te habías equivocado un poco esta mañana. Decías Julio Iglesias. Se confunde a veces, por favor. Sí, tiene. Bien, iglesia viene el griego eclesia, eclesiástico, ok. Que quieren decir donde nos juntamos para comunicarnos. Cosa que hacían los antiguos griegos. Se juntaban para comunicarse, para hacer diálogo y no monólogo. El monólogo le gusta a mi amigo Diego, que siempre me meto con él. Okay. Bien, monólogo, diálogo, mejor hacer el diálogo, okay, que necesitamos también en nuestras sociedades y entre nosotros también. Así que se hacen iglesias y estos son los restos de una iglesia. Y ahora estos mármoles también son originales. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Siglo V después de Cristo. ¿Y las primeras iglesias cristianas de qué tipo eran? Mañana vamos a ver una iglesia en Salónica, en mi ciudad natal, que es del 412 después de Cristo, señora. No antes de Cristo, ¿ok? No hacer el mismo error como una española, por favor. ¿Ok? Las primeras iglesias cristianas eran basílicas. Es decir, unos edificios así largos que tenían las naves, es decir, las separaciones. Existía una nave aquí, no las naves que van en el mar, no, ok, sino separaciones. Y las separaciones dentro de la iglesia se hacían con columnas de este tipo, ¿la ven ustedes? Aquella es original, Pensar que esta columna y el resto aquí de las columnas tienen una vida de más de 1500 años, no son de ayer, ok. Y el padre antes me preguntaba, ¿qué podía ser aquello? Dicen, no están seguros, tampoco los arqueólogos y los teólogos, que podía ser allí una zona donde metían, por ejemplo, las cosas que usaban en la misa, ¿okay? Los sacerdotes, etc. Y también allí, que lo ven un poco impermeable, podía ser la zona que hacían los bautismos, porque ustedes se acuerdan, también en México, ¿no? Y en Colombia, seguro, que los primeros cristianos se bautizaban en cualquier edad. Y los bautismos se hacían fuera, existía un baptisterio fuera de la iglesia. A partir del siglo VI después de Cristo, la gente se bautizaba ya en las edades como hoy en día, a los 6 meses, a un año, por lo menos la costumbre en este país. Okay. A los 6 meses se bautiza el niño, van aquí el padre. Había venido una pareja que quería bautizar a su niño, allí mientras yo estuve hablando. Y le dije, ¿en qué fecha lo quieren bautizar? Por el mayo empiezan los bautismos, ¿ok? Ahora, les voy a decir 2 palabras más. Así que esto son los restos de una iglesia paleocristiana, que quieren decir el primer periodo del cristianismo. Bien, vamos a ver algo más, por favor. Este perro es nuestro. Cuando pasan los años, padre, ya menos queda, ¿no? Ok. Ahora, cuando ya el cristianismo se hace religión oficial, ¿qué pasa pues? Se hace aquí una capilla. Y esta ciudad, con el paso del tiempo, con las invasiones de varias poblaciones, se han destruido y se ha dejado, ¿ok?
se veían, por ejemplo, no te molesto, ¿no? Se veían, por ejemplo, todos estos restos. Ustedes tienen que saber que los antiguos griegos y después sus alumnos, porque los romanos son alumnos de los griegos, aprenden. Los griegos eran los maestros. ¿Esto quién lo dijo, señora Gloria? No lo digo yo, no tengo ni idea de cosas, ¿no? Lo dijo un filósofo romano. Dice, a los griegos les hemos conquistado con las armas, pero ellos nos han conquistado con su espíritu. ¿Ok? ¿Qué pasó? Las ciudades antiguas griegas y romanas se construían de un modo muy razonable. En el medio siempre se hacía la plaza, ¿ven? Esta rectagonal, ¿no? Esta es la plaza de la ciudad, porque esta ciudad, repito, era importante. ¿Por qué razón? Porque aquí se hizo una batalla famosa, allí en este valle. Después, por aquí que están los andamios, allí exactamente que están aquellos andamios, por allí pasaba la vía Egnatia, una vía principal que unía Roma con las provincias orientales del Imperio Romano. ¿Qué otra cosa? Por aquí pasó Pablo y fundó la primera comunidad cristiana y era su querida comunidad cristiana. Y pasó padre también una Pascua con ellos. ¿Cómo lo sé esto? Me lo dijo el padre ortodoxo, por favor, del pueblo, allí abajo, ahora que estuve con él. Pasó una Pascua porque era su primera iglesia cristiana en territorio europeo. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa es que aquellos restos que ven también era una iglesia paleocristiana. Pero pensar ustedes, terremotos, invasiones, casi no quedó nada, ¿ok? Así pues, bien, así era la antigua ciudad. Y por aquí, por esta zona, que está este guardia que nos está mirando, ahora en invierno no ve mucha gente, el pobre, yo qué sé. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por allí existían pues los tribunales. Por el otro lado, por allí que vemos una parte así cubierta, por allí existía la biblioteca, porque una ciudad griega y después romana también debía tener su biblioteca. Lo digo en griego, a ver si me entiende el señor Jorge. Biblioteki, ¿qué ha dicho Jorge? ¿Y qué quieren decir biblioteki, biblioteca? Allí donde metes los libros, biblia, por eso le decimos biblia, ¿no? Y quiere decir libro, el libro sacro. Estoy en la cárcel de San Pablo, donde fue llevado aquí en Filipos, Pablo con Silas, por conjurar el mal. Y aquí alaban a Dios, aquí glorifican a Dios. Pablo y Silas, y son liberados para llevar la verdadera libertad que es Cristo al carcelero y a su familia. Esta es la cárcel. Esta cárcel, Pablo y Silas oraron a Dios libres.